a YouTube hoy o mañana. Bueno, Bueno, gracias, Listo. gracias a todos. Y Pastor Alfredo, adelante, por favor. dale, Yo voy a usar el micrófono porque así no interrumpen. Muy bien. no pasa nada. Gracias, Jorge, acompañarme. Buenas noches. Mi nombre Bueno, es Alfredo Shun Choi, pastor y misionero de la iglesia coreana. Ahora he cooperado con la iglesia presbiteriana San Andrés y con la iglesia presbiteriana taiwanesa y con la iglesia coreana también. Yo estudié misionología, completé mi MDB, maestría en Corea. Me alegro conocer a mi ligera hoy y gracias, Pastor Víctor, por permitirme pasar este tiempo con ustedes hoy. Así que no he estudiado el Nuevo Testamento en profundidad porque no es mi carrera, pero agradezco poder compartir esto, la introducción al Nuevo Testamento. Aunque vivo en Argentina desde hace 6 años, pero todavía no soy bueno en español, así que por favor que comprendan, escuchen este tiempo con la mente abierta y generosa, por favor. no, Bueno, no. sí, gracias. Así que antes de comenzar, vamos a orar un poquito juntos. Padre Celestial, te damos gracias por convocarnos, aunque estamos lejos y separados. Señor, te damos gracias por darnos tu llamado celestial. Sin embargo, nos falta la capacidad, nos falta la sabiduría para manejar tu llamado, Señor. Así que ten piedad de nuestras debilidades. Bendito Dios, en este momento queremos aprender sobre tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a conocer y comprender bien tu voluntad y bien tu palabra. Así que ayúdanos a compartir bien tu evangelio a la iglesia. Querido Dios, bendice a todos los pastores y todos los consiervos de mi ligera y derrama tus bendiciones sobre sus familiares, sobre sus vidas, sobre sus ministerios y iglesias que dirigen. Espíritu Santo, danos sabiduría y comprensión en ese momento. Muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, yo quería compartir una pantalla. Dale. Ahora sí. Bueno, primero me gustaría compartir con ustedes los libros a los que hice referencia. El primer libro es una introducción del Nuevo Testamento de Werner Georg Kümmer de Alemania. Es un libro muy grueso, pero explica en profundidad el contenido del Nuevo Testamento de una manera fácil de entender. Pero lamentablemente no pude encontrar ese libro traducido. Sin embargo, yo preparé la mayoría parte del contenido haciendo referencia a este libro. Bueno, el segundo libro es de los teólogos norteamericanos D.A. Carson y Douglas J. Moo, una introducción al Nuevo Testamento. El título es el mismo. Estas dos han organizado el contenido de este libro de una manera fácil de entender desde una perspectiva evangélica. Creo que este libro será más conveniente para referir. El tercer libro es lo mismo título de Raymond Edward Brown. Él era el profesor de Union Theological Seminary de Estados Unidos. Raymond Brown es católico, pero es un erudito del Nuevo Testamento muy famoso y ampliamente conocido como experto
en el Evangelio de Juan. En particular, este libro trata de controversias y problemas teológicos en el Nuevo Testamento y se incluyen muchos varios materiales auxiliares. Estos 3 libros son más gruesos, es muy grueso y no es fácil de leer. Entonces creo que es más efectivo leerlo haciendo referencia a cada parte importante en lugar de leer todo del principio al fin. Bueno. Antes. Escuché que hoy va a pasar 1 hora, ¿no? Así que la introducción al Nuevo Testamento en realidad tiene muchas cosas que necesitamos saber y aprender. Sin embargo, sé que ustedes han leído muchos del Nuevo Testamento y ya saben mucho sobre ellos. Así que hoy yo voy a compartir con ustedes los antecedentes de la formación del Nuevo Testamento y una instrucción aproximada y los temas principales del Nuevo Testamento que no hemos encontrado antes, ¿ok? Bueno, antes de comenzar, me gustaría compartir 2 cuartos con ustedes. Estos cuartos son de la misma persona por diferentes artistas. ¿Quién creen que es el personaje de 2 cuartos? La misma persona de cuadro es Mateo, un discípulo de Jesús y autor del libro Mateo. El cuarto de la izquierda fue pintado por el pintador italiano Caravaggio y la derecha fue pintado por el pintor holandés Rembrandt. Ambos cuadros representan a Mateo y a un ángel. Sin embargo, la sensación de 2 pinturas es un poco diferente. Mira 2 cuadros. A la izquierda, un ángel está arriba de Mateo y Mateo escribe en un pergamino según lo que dijo el ángel. Pero a la derecha, un ángel está detrás de Mateo y Mateo reflexionaba profundamente de lo que dijo el ángel, como esto. Bueno, ¿cómo creen que era Mateo cuando escribió la Biblia? Biblia Mateo. Mateo escribió según lo que dijo el ángel o lo que escribió su propia voluntad pensando en las palabras del ángel. A través de estas 2 imágenes, yo quería decirles que lo más importante es la perspectiva sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, sin embargo, no se puede decir que la Biblia sea Dios. Recordamos la diferencia entre estos 2. Nosotros les enseñamos a nuestros creyentes y los miembros de la iglesia que la Biblia es la verdad, evidentemente. Sin embargo, aquellos que leemos y estudiamos la Biblia, no debemos creer ciegamente o obedecer la Biblia incondicionalmente, sino buscar y descubrir la voluntad y los pensamientos de Dios en la Biblia. Esta es la actitud que debemos tener al estudiar la Biblia y enseñar la palabra de Dios. Durante 2000 años se han descubierto errores en varias partes de la Biblia. Sin embargo, debido a esto, nadie dice la Biblia es falsa. A través de estos problemas y conflictos, necesitamos descubrir por qué ocurrieron estos errores y por qué ocurrieron estos errores, problemas y qué es su intención y qué
es el significado. Entonces, tenemos que pensar en cómo leer la Biblia y cómo interpretarla correctamente. Perdón. Sí. Entonces, ¿qué es la Biblia? Definir algo es muy difícil, ¿no? Pero me gustaría definirlo de esta manera, tomando prestadas de las palabras de un teólogo coreano. La Biblia es el lenguaje humano que contiene el lenguaje de Dios y el lenguaje de Dios que contiene el lenguaje humano. Es misterio en la Biblia la vida cotidiana, la trascendencia en la historia y la divinidad en la humanidad. En otras palabras, la Biblia es trascendente pero realista, divino pero humano, ministerio pero se puede aplicar la vida cotidiana. De esta manera, la Biblia es un libro que tiene ambos aspectos. Por eso, si entendemos la Biblia desde una sola perspectiva, es como entender solo la mitad de su significado. Así que cuando estudiamos y leemos la Biblia, necesitamos una mente amplia para comprender y aceptar ambas partes por igual. Y debemos mantener este equilibrio. Ok. Bueno, la primera cosa que debemos preparar para entender el Nuevo Testamento es ¿bajo qué trasfondo se formó el Nuevo Testamento? ¿Bajo qué trasfondo se formó el Nuevo Testamento? Sabemos que hay una gran diferencia entre la época entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay una brecha de 300 años hasta 430 años. Durante este periodo, el país Israel experimentó varios cambios que influyeron muchos en la formación del Nuevo Testamento. Si queremos entender el Nuevo Testamento simplemente como la palabra mística o trascendentes de Dios, no es necesario que comprendas esta parte. Sin embargo, para comprender el contexto del Nuevo Testamento, es tan importante comprender la situación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta época se llama el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario se refiere literalmente al periodo de unos 400 años desde Malaquías del Antiguo Testamento hasta la era del Nuevo Testamento. A menudo se le llama la edad de las tinieblas, porque es el lapso de la historia en la que Dios dejó de comunicarse con su pueblo Israel. Durante este periodo ocurrieron muchos cambios en Israel que llevaron en la formación del Nuevo Testamento. Una breve explicación del contenido del periodo intertestamentario. Bueno, el pueblo de Israel continuó siendo gobernado por muchos países desde Asiria y Babilonia. Como lo sabemos, el año 586 a.C., Babilonia destruyó el sur de Judea y llevó en cautiverios a muchas personas. Y casi 50 años después, en el año 531 a.C., Babilonia fue destruida por Persia. Estos persas permitieron a los judíos mantener su religión sin interferencias. Además,
Los persas les permitió reconstruir el templo en Jerusalén. Entre los reyes persas, en lo que conocemos bien en la Biblia, es el rey Ciro y el rey Asuero y el rey Artajerjes y el rey Dario, etcétera, etcétera. El rey Ciro fue el rey que ayudó al regreso de los cautiverios de Israel. En Isaías capítulo 41 o 44 al 46 se describe al rey Ciro como el ungido, como Mesías. Es muy interesante, ¿no? El rey Asuero, el otro nombre es Jerjes, primero Jerjes, es el rey que aparece como marido de Esther. Pero nos resulta familiar porque apareció en la famosa película 300 como la imagen. En su hijo el rey Artajerjes fue el rey que permitió el segundo regreso de cautiverios durante la era de Esdras y Nehemías. Y el último, el rey Dario el Grande, es un rey que apareció en el libro de Daniel. Todos estos son reyes persas del Antiguo Testamento. Luego, en el año 331 a.C., nosotros conocemos bien Alejandro Magno, destruyó Persia y expandió su influencia hasta África, Asia, como lo sabemos en el mapa. Gracias a esto, la cultura helenística se extendió por todo el mundo. Este periodo es muy importante para entender la Biblia, porque en esa época la Biblia fue traducida al griego. Ante todo, la Biblia fue en hebreo, pero en ese momento se cambiaron el idioma. Así que a partir de este momento, la Biblia pasó de ser las escrituras de Israel únicamente a ser leídas por personas de todo el mundo. Sin embargo, como lo sabemos, Alejandro Magno enfermó y murió muy pronto en el año 323. Y el imperio quedó dividido en 4 dinastías. Dinastías Antígono, dinastías Seleucidas, dinastía Ptolomeo, dinastías Casandro. Es muy complicado. Pero en ese momento los judíos volvieron a quedar bajo el dominio de dinastías Seleucidas. Así que los judíos continuaron siendo gobernados Babilonia, Persia, de helenista y ahora Seleucida, por muchos países extranjeros. Así que la vida humillante de los judíos continuó. Alrededor 167 a.C. aparece un enemigo entre los israelitas. Él era la imagen de Antíoco IV Epífanes, de dinastía Seleucida. Este rey insultó al templo de Jerusalén, roció sangre de cerdo del templo y obligó a otros dioses y dioses extranjeros o a Jehús a servirles en el templo de Jerusalén. Además, Antíoco IV Epífanes persiguió a israelitas y aplicó fuertes impuestos a los judíos. Sin embargo, un corto tiempo se
estableció la dinastía de los Asomneos. Esta dinastía independiente en Israel, lo único. Un judío se llamaba Judas Macabeo, esa imagen, inició el movimiento de independencia judío, pero lamentablemente esta dinastía no duró mucho, porque pronto Roma volvió a tomar el control de Israel. En resumen, después de la división y la caída de los dos reinos de Israel, Israel fue gobernado por varias naciones, por varios países durante unos 600 años. Se estableció brevemente una dinastía independiente, pero no duró mucho. Su templo fue destruido, aunque lo reconstruyeron, fueron insultados por los gentiles. Sufrieron pruebas, tribulaciones que duraron demasiado. Entonces los judíos tenían dos dudas. El uno fue, ¿cuándo terminará nuestro sufrimiento? Otra pregunta es, ¿cuándo nos salvará el Mesías? Jesús vino a esta tierra cuando los judíos tenían estas preocupaciones. Un poco complicado, ¿no? Sí, porque aún así necesitamos saber acerca de la historia del Medio Oriente antes del Nuevo Testamento. Fue durante este tiempo que se descubrió el Nuevo Testamento. Ok, vamos a ver sobre el trasfondo social, antecedentes sociales del Nuevo Testamento. En la época en que se escribió el Nuevo Testamento, el trasfondo social era de división. En particular, políticamente, estaba polarizado entre quienes estaban a favor o en contra del Imperio Romano. Esto se puede explicar dividiéndolo en dos grupos, uno de los celotes, el otro es herodianos. El primero, celotes, eran una fuerza antirromana que se opuso a Roma durante el dominio romano. Los celotes eran nacionalistas judíos extremos y una organización asesina. Lucas 6:15, 13 al 15, da una lista de los discípulos de Jesús, entre ellos Simón, conocido como el celote. Él era el miembro del celote, uno de los discípulos de Jesús. Y otros, los herodianos, eran unas fuerzas prolomanos que aparecen a menudo en la Biblia. Los herodianos eran literalmente partidarios de Herodes y tetrarca. Eran ricos e influyentes en la sociedad. Como querían mantener el sistema romano, se opusieron a Jesús. Además, eran antecedentes religiosos del Nuevo Testamento. Estaba dividido en muchas ramas. En ese momento aparecen grupos que no aparecieron en la era del Antiguo Testamento. Después de cautiverios, los grupos religiosos recién creados pueden dividirse en términos generales en saduceos, fariseos, esenios.
En primer lugar, los saduceos. Cuando leemos la Biblia, es posible que hayamos visto a menudo de la expresión los saduceos que decían que no hay resurrección. Por ejemplo, Lucas 20, capítulo 20, versículo 27. Su nombre proviene de la familia de sacerdotes Sadoc en el Antiguo Testamento. Se llamaban a sí mismos descendientes de sacerdotes Sadoc, consideraban importante la lealtad y eran el grupo religioso más poderoso. Estas personas eran ricas, nobles, pertenecían a familias sacerdotes y poderosas. Perdón. Los saduceos solo reconocieron el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y negaron la vida futura, ni resurrección, ni los ángeles. El fuente religiosa de sus fuentes religiosas más importantes de los sacerdotes era el templo de Jerusalén. Entonces, después de la Segunda Guerra Judía, el año 66-67 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido y luego su poder, el poder de saduceos, también se perdieron. En segunda parte de los religiosos y fariseos nos conocemos bien. Fariseos son el pueblo que aparece con mayor frecuencia en los 4 evangelios. Consideraban importante la vida piadosa y valoraban la Biblia misma. Por lo tanto, también se consideraba importante escribir la Biblia y había muchos escribas, entre ellos fariseos. El fuente religioso de los fariseos era la sinagoga, no el templo. Aunque el templo estaba ubicado solo en Jerusalén, pero las sinagogas se extendieron por todo el país, donde enseñaban la palabra y le unían sus fuerzas. Al principio, estos fariseos fueron reconocidos por el pueblo de Israel porque trataron de vivir una vida piadosa y moral. Sin embargo, a medida que se secularizaron, perdón, ¿hay un problema? ¿No? Ok, sin embargo, a medida de que se secularizaron y cayeron en el legalismo, consideraron la Misna, los preceptos que establecieron más importante que la palabra. Por eso Jesucristo los criticó y les advirtió que tuvieran cuidado con su hipocresía, ¿no? Tercero, último grupo religioso son los esenios. Eran personas que abandonaron el mundo y practicaron el ascetismo y el pietismo extremo, más que fariseos. Los esenios prohibieron el matrimonio, el parto y practicaban la piedad en el desierto. Una figura representativa era Juan Bautista, sí. Él es una parte muy importante entre esenios. Mira, 1947 o 48 se descubrieron muchos manuscritos del Antiguo Testamento llamados rollos de mar muertos,
y se presume que estos manuscritos fueron escritos por los esenios. Bueno, otros tercero es el antecedentes ideológico del Nuevo Testamento. En términos generales, Israel estuvo influenciado por ideas hebreas y ideas griegas. Ideas hebreas estaba centrado en Dios y su comprensión de los humanos también estaba integrada. Sin embargo, con la introducción de las ideas griegas, se desarrolló dualismo centrado en el ser humano que diferenciaba entre espíritu y el cuerpo. Entonces, el pensamiento judío, que estaba integrado y centrado en Dios, cambió analítico, dicotómico y centrado en lo humano. Además, el segundo es el zoroastrismo. ¿Conoces este religión? Zoroastrismo. Astrismo. Es que era popular en el imperio persa. En lugar de que el cristianismo estuviera influenciado directamente por el zoroastrismo, el dualismo del bien y el mal que defendían influyó indirectamente en el pensamiento de Israel. El tercero es la Septuaginta. Antes yo te dije, como mencioné anteriormente, la influencia del pensamiento de griego, el hebreo comenzó a olvidarse gradualmente y convertirse en idioma ilegible. Por lo tanto, surgió la necesidad de una Biblia griega que se difundiera ampliamente por todo el mundo en ese momento. Entonces, el libro escrito en Septuaginta o LXX, esta Biblia fue escrita desde mediados del siglo III a.C. hasta el siglo I. Debido a esta Septuaginta, la religión de Yahvé, la religión de Jehová, ya no se limitó a Israel, sino que pudo establecerse como una religión que podría influir en el mundo entero. Esta parte brevemente pasamos. La mapa del Nuevo Testamento está, sí, la ciudad es muy famoso. Capernaum, Bethesda, Bethsaida, Nazaret, Cana, Gadara, Gerasa, Jerusalén. Sí, algo así. Puede verlo. Es de calendario hebreo. Sí, el calendario hebreo puede conectarse la imagen de Dios. Por ejemplo, Pascua simboliza la muerte de Cristo. La pan sin lavadura es comunión de Cristo. Las primicias, la resurrección de Cristo, Pentecostés, el descendido del Espíritu Santo, las trompetas, la segunda venida de Cristo, la expiación de Cristo, tabernáculos, el juicio de Cristo, algo así. Sí, puede. Perdón. Perdón. Yes. A ver. Permiso. Y con este conocimiento previo, vamos a ver más cerca de la estructura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en varias categorías.
En primer lugar están 4 evangelios, no sabemos bien que se puede decir que son una biografía teológica de Jesucristo. Luego el libro de Hechos históricos. Se puede decir que Hechos son la historia del comienzo de la iglesia y el comienzo de la teología. Luego el libro posteriores tomaron la forma de cartas. Después de Jesucristo, la persona más importante del Nuevo Testamento es no sabemos bien, el apóstol Pablo, ¿no? Así que hay 13 epístolas paulinas, que son las cartas de apóstol Pablo, y hay 8 epístolas llamadas epístolas generales escritas por alguien que no es Pablo. El último libro es Apocalipsis, no es una epístola, sino una literatura apocalíptica, es decir, una profecía. Entonces, para resumir, el Nuevo Testamento consta de 27 libros, en total 4 evangelios y una historia, 13 epístolas paulinas, 8 epístolas generales universales y un libro de profecías. Entonces, ¿cuál fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento? No es el Evangelio de Mateo. El Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, no fue conciliado en orden cronológico. En particular, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son libros escritos relativamente tarde en comparación con otros libros del Nuevo Testamento. Generalmente se supone en el libro de Santiago, y cuya autoría se desconoce, fue escrito alrededor de 45 después de Cristo. Y luego, y Gálatas, primero y segundo Tesalonicenses, primero y segundo Corintios, Romanos, como esto, fueron escritos entre 48 a 58, más o menos. Después el Evangelio Marcos está fechando Marcos más o menos 55 o 68. Luego los evangelios, otro evangelio, Mateo, Lucas o Hechos, fueron escritos después de Marcos. Y las epístolas de prisión de Pablo, Efesios, Filipenses y Colosenses, Filemón, se escribieron alrededor del 61 al 67. Y sí, después 3 epístolas pastorales, primero, segundo Timoteo, Tito, y primero, segundo de Pedro, como algo en el resto libro, Hebreos, Judas. Y los libros más recientes de la Biblia fueron el libro primero, segundo, tercero de Juan y Apocalipsis, escrito alrededor de 90 a 100 después de Cristo. Entonces, ahora vamos a compartir con ustedes una breve introducción de cada libro del Nuevo Testamento. El primero, 4 evangelios. 4 evangelios tratan sobre la vida de Jesús. Los autores de los evangelios registraron lo que presenciaron directa
o indirectamente sobre la vida de Jesús. O sea, así que me gustaría preguntarles por qué Dios nos dio solo 4 evangelios o más que 4 evangelios. Si hubiera un solo evangelio, ¿cuál habría sido el problema? Por el contrario, si hubiera 100 evangelios o como 1000 evangelios, ¿por qué? ¿Qué problemas surgirían? Acá, sí, un poco libre. Acá hay 8 pinturas. ¿Sabe qué son estas imágenes? Perdón. Este es un autorretrato del famoso pintor holandés Vicente van Gogh. Vincent van Gogh. Van Gogh se pintó su cara entre 1886 al 1888. Es decir, el mismo pintor se pintó su cara propia continuamente. Pero mira, cada uno de sus caras y diferente, y las pinturas, tienen sentimientos y colores distintos, muy diversos, aunque todos son de Van Gogh. La razón por la que Van Gogh dibujó tantas sus caras fue porque al final de su vida, cuando estaba en un pabellón psiquiátrico, lo único que podría dibujar era su propia cara. Pero cuando le escribió a su hermano Theo, le dijo, incluso el retrato de una persona se puede dibujar de muchas maneras diferentes. Lo mismo ocurre en la vida de Jesús. Lo mismo ocurre con 4 evangelios. Aunque Jesús pasó un breve periodo de tiempo en la vida pública, solo 3 años, su vida puede entenderse en diversas maneras según la perspectiva desde la que la miremos. Si hubiera habido un solo libro de evangelio, podríamos malinterpretar la vida y los pensamientos de Jesús. Sin embargo, Dios nos dio los 4 evangelios para que podamos entender más claramente la vida de Jesús y su voluntad. Como sabemos, los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Cada libro lleva el nombre de autor o de la comunidad a la que pertenecía el autor. Entre estos 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se denominan evangelios sinópticos porque tienen la misma perspectiva y se distinguen del evangelio de Juan. Porque cuando leemos evangelios sinópticos, descubrimos que tenemos muchas cosas en común. En particular, alrededor del 90% de evangelio Marcos está contenido en el evangelio Mateo. Y alrededor del 50% de contenido del evangelio Lucas y Mateo se superpone. Sin embargo, si leemos con atención, podemos darnos cuenta de que incluso si el contenido es el mismo, el mensaje que intenta transmitir a través de énfasis teológico y el contexto es totalmente diferente. Por eso, incluso cuando leemos los evangelios sinópticos, debemos leerlos desde una perspectiva diferente. Y por otro lado, Evangelio de Juan
es un poco diferente. No solo se superpone muy poco con los otros 3 evangelios, sino que incluso cuando se superpone, hay diferencia en el contenido. Por eso abordamos los 4 evangelios dividiéndolos en los 3 evangelios sinópticos y evangelio de Juan. Perdón, yo tengo una consulta. Víctor, ¿cuándo terminamos? Bueno, pastor, profe, faltan 5 No minutos. escucho, no escucho. Sí, faltan 5 minutos. 5 minutos faltan, ¿no? Sí, pero si quiere, lo Víctor, no alargamos. escucho, perdón. Sí, ¿cómo está si lo pongo 1 hora más? Bueno, se puede terminar en cualquier momento. Lo pongo Perdón, otro Víctor, enlace. no escucho. ¿Lo escucha? No tenés la cámara encendida. Bueno, un momento. A ver. No escucho. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Perdón, pastores y profesor. Y si quiere, lo ponemos otro link para continuar un poco más. ¿Cómo está, profe Alfredo? Sí, 10 minutos, 15 minutos. Sí, podría terminar. Bueno. Entonces, ahora vamos a tener 1 minuto de recreo. Mientras tanto, voy a instalar otro Google Meet y voy a compartir el link ahí en nuestro grupo WhatsApp. Todo el Ok. mundo está en nuestro grupo WhatsApp, ¿no? Bueno, 1 minuto. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Aprovecho para saludarlos a todos. Yo estoy trabajando como en seguridad, pero pude tomarme este tiempo para compartir con ustedes, así que aprovecho este minuto para saludarlos. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Bueno, ya compartimos nuevo. Dijo que el Mesías del Antiguo Testamento que los judíos habían estado esperando era Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, la imagen de Jesús se compara con un león con el poder real. Evangelio de Marcos es el primer libro escrito en los evangelios. Sus destinatarios eran los romanos. Así como el tema de Marcos fue Jesús, un siervo sufriente. Así que se animó a vivir la vida en discípulos en el medio del sufrimiento. Y tercero, el destinario del Evangelio de Lucas eran griegos. El autor del Evangelio de Lucas también escribió el libro de Hechos, nos conocemos, ¿no? Este es un libro que describe a Jesús como el Hijo del Hombre
y expresa a Jesús como un verdadero hombre. El último evangelio, Juan, destinatario del evangelio de Juan es la iglesia cerca de Efeso, pero en realidad se puede decir que es la iglesia en todo el mundo. Es el último evangelio escrito y testifica al pueblo de la cultura griega que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Debido a que es el libro más espiritual, también se le llama el Evangelio de Águila. Bueno, y otro. El libro de Hechos fue escrito por el mismo autor del Evangelio de Lucas. El autor se conoce como Lucas o la comunidad de Lucas. El libro de Hechos se puede resumir en Hechos capítulo 1:8. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra, ¿no? El libro de Hechos es que cuenta la historia del avivamiento de Jerusalén después de Pentecostés y la difusión del Evangelio descrito a Judea y Samaria, incluso a Roma, que en ese momento era llamada el fin de la tierra. Esta mapa muestra el primer, segundo y tercer viaje misionero apóstol Pablo, que representan la mayoría parte del libro de Hechos. El amarillo es el primer viaje de Pablo, Hechos capítulo 13, 14. En ese momento, Pablo fue un viaje con Bernabé. A través de este viaje, la salvación de los gentiles fue reconocida oficialmente en la famosa Asamblea General de Jerusalén en Hechos capítulo 15. El verde, el segundo viaje de Pablo, Hechos capítulo 15 hasta el 18. Después de su primer viaje misionero, Pablo quiso volver a visitar esas regiones. Pablo realizó un viaje misionero durante unos 3 años a iglesia en Asia Menor y Europa para comprobar la condición espiritual de las iglesias y fortalecer su fe. El azul es el tercer viaje. En Hechos capítulo 18 al 21. El tercer viaje tuvo lugar poco después de que terminara el segundo viaje. Así que este tercer viaje tuvo en parte occidental de Asia Menor, centrado en Efeso. Y finalmente, el rojo, Pablo es llevado a Roma y enfrenta la muerte. Ok, bueno, las cartas de Pablo suelen dividirse en 4 categorías. La carta de Gálatas y primera y segunda Tesalonicenses están agrupadas, se denominan la primera epístolas de apóstol Pablo. Y Romanos y primero y segundo Corintios son más largos que otras cartas. Se les llama las epístolas principales del apóstol Pablo. Además, las 4 epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, se llaman epístolas de prisión porque fueron enviadas desde la prisión de Pablo, ¿no? Y otros, primero, segundo Timoteo y Tito, se llaman epístolas pastorales. Las epístolas universales, generales,
Se llama así porque es una colección de cartas de varios autores. Sin embargo, es interesante fijarse en los nombres de estas epístolas, porque en el caso de epístolas de Pablo, sus títulos fueron nombre del destinatario, en otra palabra, en nombre de religiones o de las iglesias o de los individuos que recibirán las cartas son nombres de las epístolas de Pablo. Pero las epístolas universales son diferentes porque a excepción del libro Hebreos, todo el nombre del emitente pronto se convirtió en título del libro. Por ejemplo, segundo Pedro es una carta enviada por Pedro y Judas es la carta enviada por Judas. En particular, el libro Hebreo solo es un poco especial. No se sabe quién fue el autor ni de qué comunidad era. Sin embargo, el destinatario de la epístola sería hebreo, los israelitas, así que decidimos llamarla así, Hebreos. Así que el libro de Hebreos tiene un carácter ligeramente diferente entre las epístolas generales. Por último, el libro de Apocalipsis. Generalmente el autor de Apocalipsis se decía Juan. Sin embargo, el nombre de Juan es tan común en ese momento, así como ahora. Por lo tanto, los teólogos ven al autor del libro de Apocalipsis como uno de los 3 Juanes. Interesante, ¿no? Una persona era Juan, nos conocemos, el hijo de Zebedeo, como uno de los discípulos de Jesús. Nosotros generalmente conocemos el autor de Apocalipsis, Juan, discípulo de Jesús, pero de otra persona que anciano Juan, quien tenía una gran influencia en la comunidad de la iglesia en ese momento. Otro teólogo dijeron que tercera era algún profeta Juan, porque este libro es profecía. El libro de Apocalipsis es una carta enviada a 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Sin embargo, la forma del libro es un género especial llamado literatura apocalíptica. Apocalipsis se puede resumir como un canto de alabanza por el juicio y el reinado de Dios para los creyentes que estaban siendo perseguidos tanto interna como externamente en ese momento. Bueno, agradezco por escuchar esto durante mucho tiempo. La introducción al Nuevo Testamento es literalmente para explicar el contenido general, por eso no puede descubrir muchos temas en profundidad. Sin embargo, cuando preparan la predicación o dirigen estudio bíblico del Nuevo Testamento, creo que es muy importante estudiar la Biblia con una comprensión del contexto de la época de Jesús. Espero que esto sea alguna ayuda un poco en su ministerio. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.